Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas aplicadas a la investigación agropecuaria. En esta oportunidad tenemos a una persona de muchísima trayectoria, de mucho conocimiento en lo que es la estadística y el mejoramiento genético animal. Es un verdadero placer presentar aquí en el canal de Estadística para Adultos al doctor Daniel Llanola, ingeniero agrónomo, magíster PhD en genética animal. Bienvenido, doctor. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación y quiero expresar públicamente que esta invitación me la extendió el productor del programa desde hace un par de años, pero por una razón u otra hemos venido difiriendo, la culpa es mía, pero aquí estoy. Así que muchas gracias y buenos días o buenas tardes a todos donde estén. Excelente, doctor, excelente. Aquí estamos muy contentos todo el elenco del canal de Estadística para Adultos por poder compartir un poco de la experiencia que ha tenido durante muchos años en esta hermosa área de la ciencia animal. Ahora, hoy venimos a hablar de estadística bayesiana aplicada al mejoramiento genético animal. Es un tema que aquí hemos trabajado mucho en el canal, pero hemos tenido aislados los videos sobre estadística bayesiana. Sí que tenemos, pero lo hemos tenido contados. Más que todo es estadística frecuentista, pero tenemos las dos ramas de la estadística aquí presentes en el canal. Y hoy venimos a hablar con lo que concierne para mí el exponente más grande de la estadística bayesiana en lo que es el animal breeding. Así que para comenzar, doctor, quisiera que nos pudiera dar una breve introducción de lo que es la estadística bayesiana y cómo se diferencia de los enfoques frecuentistas en el contexto del mejoramiento genético animal. Quiero que nos hable un poco de eso. Bueno, en fin, hay la diferencia fundamental entre la estadística bayesiana y la estadística frecuentista es el concepto de probabilidad. En la estadística frecuentista, la probabilidad se interpreta como un límite de frecuencias relativas cuando el número de repeticiones va a infinito. O sea que técnicamente la probabilidad nunca se puede calibrar correctamente porque hay que hacer un número infinito de veces. La estadística bayesiana, por otro lado, interpreta la probabilidad como un grado de creencia y no se define de acuerdo a frecuencias relativas, a pesar que hay instancias en las cuales admite esa definición, sino que es asignado un grado de credibilidad a eventos sobre los cuales uno tiene incertidumbres. Y esos eventos pueden ser medidas en individuos, pueden ser hipótesis, pueden ser creencias religiosas, puede ser asignarle probabilidad a un evento como la resurrección. Es decir, es un abordaje del conocimiento científico que es completamente diferente y original y además sumamente versátil. Muy discutido históricamente por las razones que después podemos elaborar. Pero esa es la diferencia fundamental, la diferencia normativa. Y la estadística bayesiana funciona de la siguiente manera. Antes de observar, puede ser un experimento, una encuesta en fin, o datos de campo, tenemos una creencia a priori sobre algún fenómeno. Pero como nuestra creencia no es demasiado firme, la queremos actualizar o afirmar, para así decirlo, y lo hacemos a través del proceso de observación. Entonces, la información a priori se combina con la información experimental u observacional y se obtiene un nuevo estado de incertidumbre que se llama la probabilidad a posteriori. Y así sucesivamente. La posterior de hoy es el prior para mañana, la posterior de mañana es el prior para pasado mañana y así sucesivamente. Eso es normativo, eso es muy fácil cuando se trata de un solo parámetro sujeto a incertidumbre, pero ya se hace más complejo cuando el problema es multidimensional. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo que desarrollar un modelo de evaluación genética multivariante, pero no conozco las varianzas genéticas, no conozco las varianzas ambientales, no conozco las varianzas y covariancias genéticas, las varianzas y covariancias ambientales, y tengo que asignar un estado de incertidumbre conjunta a muchas cosas. Por ejemplo, yo tendría que decir, bueno, la probabilidad que yo creo que la debilidad de la característica uno es 30 es tanto, es 30%, la probabilidad de la debilidad de la característica 2 es 15%, es tanto por ciento.
punto, así sucesivamente. Eso es sumamente difícil de hacer cuando uno va más allá de dos o tres dimensiones. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿qué probabilidad hay que Uruguay gane la próxima Copa Sudamericana Femenina, que Argentina gane el Mundial de 2026 y que los Los Angeles Lakers salgan campeones del básquetbol de NBA? ¿Cuál es la prioridad conjunta? Muy difícil de asignar. De manera que hay una maquinaria que es normativa y otra cosa es la maquinaria operativa. En la maquinaria operativa tenemos que hacer supuestos de simplificación. Excelente, excelente. Siempre he visto que la estadística bayesiana tuvo un resurgimiento en lo que es el área de la ciencia animal, específicamente hablando del mejoramiento genético animal. No, no hace poco tiempo, pero tampoco hace demasiado, porque durante mucho tiempo fueron, vamos a decirlo de esta manera, usados métodos de estadística frecuentista, como los métodos basados en la verosimilitud y en el REMEL, pero hoy en día, y más que todo cuando empezó la evaluación genómica, fue que el bayesianismo logró un auge más grande en lo que es, ya no es secreto para nadie que muchos investigadores utilizan las herramientas de estadística bayesiana como rutinaria. Pero históricamente no fue así. Ese cambio, o digamos de esta manera, ese nuevo rebrote de la estadística bayesiana dentro del área de la ciencia animal, específicamente hablando de la genética y mejoramiento genético, ¿a qué piensa usted que se debe, doctor? Bueno, los cambios en las diferentes disciplinas del ámbito científico están correlacionados, no son independientes las unas de las otras. Em, o- en mi opinión, esta es mi interpretación personal, ocurre lo siguiente: a mediados de la década del 50, del siglo pasado, 50 al 60, eh, algunos estadísticos con orientación filosófica comenzaron a cuestionar las bases de la estadística frecuentista. Y después te voy a hacer un comentario en relación a métodos como Maximum Likelihood y REML, porque en realidad tampoco son frecuentistas. Están a mitad de camino de los métodos bayesianos y los métodos frecuentistas. Se empezó a rediscutir el sentido que te mencionaba, cuál es la noción de la probabilidad, y hubo toda una discusión refundacional que fue muy profunda y que se hizo simultáneamente en el Reino Unido, específicamente el profesor Dennis Lindley de University College London, y también en varias áreas de Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste y justamente en Wisconsin, que es donde yo trabajé la mayor parte de mi vida y donde ahora soy profesor emérito. Eh, se vio que los métodos frecuentistas tenían una deficiencia fundacional importante y grandes limitaciones para asociar medidas de incertidumbre. Es decir, que si quiero estimar un parámetro, ¿cómo mido la incertidumbre? Sobre todo en muestras pequeñas. En muestras grandes, la teoría asintótica resuelve todo, ¿no? Si uno fuera infinitamente rico, no había problemas de pobreza, para así decirlo. Eh, entonces, esta discusión se extendió al campo de la econometría y en 1960 dos econometristas de la costa oeste, creo que eran de Stanford o de Berkeley, James and Stein, publicaron un trabajo que torpedió la estadística clásica. Mostraron que cuando uno ajusta un modelo lineal fijo, con más de dos parámetros, y usa mínimos cuadrados o máximo de la similitud, está usando un estimador que se llama inadmisible, en el sentido que existe otro estimador que tiene mejor performance en el sentido del error cuadrático medio en todo el espacio paramétrico. Este trabajo que sigue ignorado, pero es importante recordar que cada vez que ajustamos un modelo de regresión con más de dos coeficientes, estamos cometiendo un pecado porque se pueden hacer mejor las cosas. Ese resultado de James Stein, que no fue bayesiano, inmediatamente fue captado por los bayesianos y vieron que tenía una interpretación bayesiana. Ahí, en cierta forma, ese fue el Big Bang del crecimiento de la estadística bayesiana, especialmente en el área de economía. Y
no existía un texto eh, para estudiar estadística bayesiana. En realidad, creo que había solamente dos universidades en las cuales había un curso de diferencia bayesiana, uno de los cuales era Wisconsin, que le enseñaba el profesor George Box. En 1973 sale el libro Bayesian Inference and Statistical Analysis de Box y Tiao. Es una maravilla. Yo lo compré en 1973, cuando era un estudiante de maestría, y me pareció fascinante, pero no entendía nada. Y me llevó más de 20 años entender algunas de las cosas y todavía lo uso, porque hay una cantidad de tecnicismos sumamente elegantes. Y bueno, en el área nuestra, algunos de nosotros que somos más inquietos o más curiosos que otros, vimos lo que estaba ocurriendo en esas áreas. Aquí quiero mandar un mensaje. Es muy importante estar atento a lo que ocurre en otros campos, porque hay cosas fabulosas en economía, en física, en teoría de información, que son absolutamente relevantes al campo del mejoramiento genético. Pero claro, la mayor parte de nuestros colegas están en el day to day, de correr las evaluaciones, de hacer que vayan más rápido, que en vez de 10 millones de ecuaciones hay que resolver 50 millones de ecuaciones, cómo ajustar las tuercas y los tornillos, pero siempre hay que estar mirando por otras ventanas para ver qué es lo que está ocurriendo. Y, y bueno, algunos de nosotros estuvimos atentos a esos cambios que estaban ocurriendo en la estadística, esa revolución, a esa discusión fundacional, para así decirlo, y nos planteamos el problema de cómo podemos eh, tratar las variables discretas en un contexto de modelos mixtos, un problema que nadie había estudiado. Y en 1982 fui de sabático al INRA, en Juillan-Josas, que es cerca de París, y nos hicimos colegas y muy amigos con un genetista, Jean-Louis Foulet, y entre los dos empezamos a estudiar temas bayesianos. Este aquí, que en el famoso Instituto Agronómico de París había un profesor, Lefort, que en 1971 publicó un mimeógrafo en el cual le decía que él no entendía esta distinción que se hacía entre efectos fijos y efectos aleatorios en la genética animal, que para él no tenía ningún tipo de sentido, y que si uno adoptara una posición bayesiana, esa distinción no existía, que se reducía simplemente a asignar grados de creencia a priori diferenciales a los parámetros de posición. Y vimos ese tratamiento, nos impresionó, empezamos a hurgar un poco la literatura y se nos ocurrió una idea, que fue justamente usar el teorema de Bayes para un problema genético muy viejo de características binarias con el modelo umbral, y sacamos una publicación que la presentamos en 1982 en un congreso en Madrid y que se convirtió en un paper, Side Evaluation for Threshold Models with Categorical Data, algo así, que lo publicamos en 1983 y que hoy en día tienen casi 900 citaciones, que es mucho para un campo pequeño como es la genética animal. Bueno, yo volví de ese sabático en 1982 impresionado por la flexibilidad y la sencillez del método bayesiano y vi que se podía aplicar a muchísimas cosas más. Entonces, con mi primer estudiante doctoral, el profesor Rohan Fernando, que terminó su carrera en Iowa State, sacamos un trabajo que fue publicado en el Journal of Animal Science en 1986, que demoró 3 años en recibir una revisión porque no había quien lo pudiera evaluar. Y bueno, y ahí surgió el Big Bang y bueno, me cautivó el tratamiento bayesiano y pude conseguir, continué trabajando con el Rifulé, después apareció el otro Daniel Sorensen, y empezamos a colaborar y justo en ese momento surgieron los algoritmos de Markov Chain Monte Carlo que posibilitaron hacer el cálculo bayesiano en muchísimas dimensiones, esencialmente introduciendo la integración estocástica en estadística aplicada. Y bueno, y tú sabes el fin de la historia. Terminamos con un libro, un libraco, que lo publicamos en el 2002
Y bueno, cuando a la gente se le dieron herramientas para hacer el cálculo bayesiano, ahí vino gente muy talentosa, como Luis Barona, Andrés Garra y muchos otros más, Carlos Moreno, Luis Alberto García Cortés, el grupo de Zaragoza en España. Y bueno, he sido acusado de haber introducido el valencianismo en la península ibérica, porque Agustín Blasco, a quien tú mencionaste, un gran amigo y una persona excepcional en todo el sentido de la palabra, es un prodigio, eh, me invitó a Valencia en 1994 a dar un curso valenciano, por primera vez en España, creo. Y también me hice muy amigo de Miguel Ángel Toro, con quien colaboramos y seguimos siendo amigos. Y bueno, y poco a poco empezó la llama vallesiana y en realidad se popularizó más en el mundo hispanoparlante antes que en el mundo angloparlante, que estaba dominado por prejuicios, sobre todo en la formación. Voy a contar una pequeña anécdota. Había un famoso estadístico en la Universidad Estatal de Iowa, Oscar Kempthorne, que publicó muchísimos modelos lineales, tenía un famoso libro de genética estadística, y un día Kempthorne dijo que a la Universidad de Iowa, el departamento de estadística, no entraría ningún bayesiano antes de que él se muriera. Bueno, en fin, no fue así, porque él se murió después que Iowa State contrató el primer bayesiano, Glenn Miller, un estadístico de Ohio State University. Así que eran temas de unos encontronazos ideológicos espantosos y después hubo bastante resistencia, sobre todo por el lado británico, que siempre hubo una gran oposición al teorema de Bayes. Y, y, y traigo a colación esto, estaba las ideas de Fisher. Fisher era un antibayesiano curioso y con fundamentación. Yo retrospectivamente, ahora que soy más viejo y menos revolucionario, por así decirlo, me doy cuenta que muchos de los puntos de vista de Fisher tienen su fundamento. Pero Fisher tampoco era frecuentista, contrariamente a lo que muchos piensan. A Fisher no le gustaba usar el teorema de Bayes porque se introducía la contaminación o la subjetividad de la distribución a priori, pero tampoco le gustaba esto de muestreo conceptual repetido, de muestras de tamaño infinito. Así que inventó el concepto de verosimilitud. El método de máxima verosimilitud está basado en dibujar una función de verosimilitud, localizar el máximo y usar ese máximo en tanto que medido por verosimilitud y no probabilidad, con un grado de creencia relativa. Y el REML es un derivado, pero que tiene otra fundamentación. La mejor explicación del REML es la interpretación bayesiana, en el cual se tiene en cuenta la incertidumbre, los efectos fijos a través del proceso de integración. No de eliminación y para reducir el sesgo. Mentira, porque el REML es un estimador sesgado. En muestra finita, el REML es sesgado. Es muy sencilla la explicación. Si análisis de variancia sin sesgado, que admite con probabilidad no nula estimadores negativos, es obvio que el REML tiene que ser sesgado porque admite con probabilidad cero estimadores negativos. Así que ni REML ni ML son bayesianos, ni ML ni REML son frecuentistas tampoco, pero son primos hermanos de los bayesianos. En fin, ahora tú me preguntas del presente y del futuro. Hoy en día estamos viviendo un momento altamente no ideológico en el campo del mejoramiento genético. Estamos inundados por datos genómicos, datos fenómicos, datos proteómicos, datos de finos del medio ambiente, y el desafío es construir máquinas predictivas o máquinas clasificatorias para tomar decisiones. Y en ese sentido, hoy no importa de qué ideología venga la máquina, sino que lo que importa es que funcione. Pero hoy en día, en el enfoque predictivo clasificatorio, podemos decir con certitud que una cosa funciona porque se puede diseñar algún experimento de validación cruzada. Por ejemplo, decir que este clasificador tiene una tasa de error de 10%. Eso lo podemos medir. Mientras que en inferencia nunca podemos decir, por ejemplo, yo estimo la heredabilidad por el método A. No puedo decir que ese estimador es bueno o malo porque yo no sé cuál es el valor verdadero.
Es más, cuando estimamos la heredabilidad, estamos estimando una cosa que no existe. La heredabilidad es una entelequia, es un concepto, y no existe, no es tangible físicamente. Pero hay gente que piensa que los modelos existen, y en realidad no es así. Los modelos no existen. Hay áreas en las cuales sí existen, hay cosas mecanísticas, en fin, pero no en nuestro campo. En nuestro campo trabajamos con líneas rectas, somos terraplanistas totales, en el sentido que pensamos que los retornos son constantes a escala y, y nos da muy buen resultado, porque la línea recta es una muy buena aproximación local. Tú sales de tu casa, miras para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, y el mundo parece que fuera plano. No lo es. Entonces, tenemos muy buenas herramientas como modelos lineales, pero han surgido muchas otras cosas. Y el desafío es justamente ese, trabajar con información masiva y olvidarse un poco del tema fundacional. De ahí es que surgió el área de Machine Learning. Si uno mira el último grito de la moda, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales o los transformadores, o el reinforcement learning o el transfer learning, son cosas que no tienen una explicación obvia desde el punto de vista estadístico, pero que funcionan y se pueden calibrar. En fin, así que el futuro de la estadística bayesiana creo que no lo tiene. Ella está consolidado, es una extraordinaria máquina para sintetizar el conocimiento, para aprender y también para construir máquinas predictivas. De hecho, antes del advenimiento de estas cosas tan extrañas como las redes neuronales profundas, la mayor parte de las máquinas bayesianas se convirtieron en máquinas predictivas muy potentes. En fin, no sé si esto responde a tus inquietudes, pero es una aproximación. Excelente, doctor, excelente. Ahora, hay una cosita que nombraste por ahí hay que ampliar un poquito más aquí. Sí. El impacto de la estadística bayesiana en la evaluación genómica primeramente fue enorme, ¿no? ¿Cómo piensa usted, bajo su concepto, qué ha impactado la estadística bayesiana en la evaluación genómica? O que sí que hoy en día han sacado el GREML y cosas así, pero creo que primeramente fue con estadística bayesiana y para hacer GWAS y esas cosas era con el famoso alfabeto bayesiano. Quiero que nos hable un poco de eso, sobre el impacto del bayesianismo en la evaluación genómica. Bueno, desde el punto de vista de desarrollo de modelos para selección genómica, la maquinaria bayesiana fue ideal, pues se llevó a esta industria que es el alfabeto bayesiano, que deben haber no menos de 50 métodos, el A, el AL, el B, el C, el CPI, el D, el R, el lazo uno, el lazo 2. Pero desde el punto de vista práctico, a nivel de campo, digamos, de programas de mejoramiento genético, el impacto ha sido muy limitado. Y la razón es sencillamente que lo que se hace hoy, que es el BLUP en todas sus versiones, por ejemplo, la última, el Single Step Lab, tiene una interpretación bayesiana. Así que de hecho, la gente, aun cuando no esté usando conscientemente métodos bayesianos, lo está aplicando. Pero esos métodos también fueron desarrollados con ideas no bayesianas, excepto el Single Step Lab, que tiene en el trabajo de Ignacio Aguilar 2010, muestra que la derivación más sencilla del Single Step Lab, de las ecuaciones de la famosa matriz H, deviene de una representación bayesiana. Pero así, desde el punto de vista práctico, no ha tenido gran impacto, pues estamos haciendo cosas bayesianas. Sí tuvo un impacto desde el punto de vista de la formación. Yo creo, este es un punto tal vez histórico que no se toca con la debida frecuencia y me parece que es relevante. Uno de los cambios importantes, hubo, en mi opinión, dos cambios importantísimos en el área de estadística aplicada a mejoramiento genético animal, también vegetal. Lo primero fue la irrupción de las ideas de Henderson. Cuando Henderson a principios de la década del 70 empieza con las nociones de tratar sistemáticamente el problema de predicción. Mejor predicción, mejor predicción lineal, mejor predicción lineal y sesgada. Introdujo la maquinaria de los modelos mixtos, que es un principio organizativo fundamental. Y
Recuerdo que Henderson en su trabajo de 1973, SAR Evaluation of Genetic Trends, dijo, yo no voy a pedir disculpas por el uso de álgebra matricial porque se va a convertir y ya es una herramienta fundamental para los mejoradores. Bueno, en aquella época los colegas de Henderson pensaban que era un acto de arrogancia. Bueno, a los 5 años toda la gente pasó a notación matricial. Y el segundo cambio, que en este sentido creo que hay tres grandes responsables, que son Sotan Im, Jean-Louis Fourier, también voy a incluir a Daniel Sorensen y el caso mío, que empezamos a formular los problemas desde el punto de vista probabilístico, el sentido de introducir nociones de estadística matemática y modelar en términos de distribuciones conjuntas, marginales, condicionales, y creo que eso cambió enormemente la forma en que los verdaderos científicos abordan la problemática. No, no digo verdaderos de manera peyorativa para nadie, pero creo que es una de las formas, ir a las fundaciones, entender que hay principios y ir subiendo la pirámide sobre la base de peldaños firmes. Lamentablemente hoy en día la formación de los científicos jóvenes ha cambiado. Hoy empiezan su primer año de estudios doctorales y ya se les exige que escriban un paper publicable. Bueno, yo en mi primer año de estudio de posgrado no tenía la menor idea de cómo escribir un paper, ni tampoco tenía elementos para hacerlo. Hoy en día la gente todavía tiene menor idea de cómo escribir un paper, pues la gente joven cada vez lee menos y lee cosas peores, y lee toda esta basura que hay en Internet, y tampoco aprende cosas fundamentales y empieza al revés. Entonces el consejero de tesis dice, no, tienes que ir a R porque hay un paquete muy bueno que hace esto y con esto puedes escribir tu primer paper. Vale, así pasa lo mismo del segundo año, el tercer año, terminan su tesis y resulta que al final tienen un doctorado pero no entienden lo que están haciendo. Y eso es bastante más común de lo que uno piensa. No sé cuán grave es este tema. Yo soy de la vieja guardia y bueno, antes teníamos que aprender los fundamentos y después meternos en cosas más detalladas, pero hoy es al revés. La gente aprende los detalles pero se olvida de los fundamentos. En fin, tu curso se llama Estadística para Adultos. A esta conferencia vamos a llamarle Estadística para Tercera Edad. Está bueno, doctor. Excelente. Está bueno eso. Me recordé un comentario que una vez me hiciste hace algún tiempo que me dijiste que le pusiera estadística triple X o algo así. No lo recuerdo bien, pero algo así fue. Por ahí lo debo tener todavía guardado, que me hiciste reír mucho con eso. Doctor, para terminar la entrevista, quisiera hacer una pregunta Sí. sobre el libro verde. Aquí le llamamos el libro de los Daniel. ¿Cómo surgió esa idea, esa colaboración? ¿Cómo fue toda esa estructura? Porque obviamente es un libro muy famoso. Creo que es uno de los más citados que usted tiene. Creo que es el más citado, no lo recuerdo bien, pero sé que está por ahí. Y aquí se ha usado mucho. Yo por lo menos lo utilicé mucho cuando lo vi por primera vez. Dije, wow, esto es un ladrillo. Pero después cuando uno va agarrando, en verdad que ayuda mucho. Entonces, doctor, quiero que me hable un poco de eso. Dame 10 segundos que me voy a levantar, sacar una cosa de biblioteca y te la voy a mostrar. Bueno, tú hablas del libro verde, posiblemente debes tener la edición china, porque esta es la edición original. Ajá, sí. Tiene los colores de Boca Juniors, el Ah, club de fútbol argentino. Pero no, hablando en serio, sí creo que hay algunos prints nuevos que están en verde. En todo caso, aprovecho y hago un comercial. Hay un nuevo libro de Daniel Sorensen, Statistical Learning in Genetics Using R. Ahora acaba de salir la segunda edición y es extraordinario. Springer. Es de Springer, es la misma colección que el libro no es. Pero respondiendo a tu pregunta, em, en 1989 yo estaba en Francia
y Daniel Sorensen, con quien no nos conocíamos mucho, nos habíamos visto una vez en un congreso. Yo sabía que él era argentino, él es dinamarqués, y entre nosotros, él quiere más a Uruguay que a la Argentina. Eh, Me invitó a dar un seminario en Dinamarca. Y yo le dije, mira Daniel, yo me estoy volviendo para Estados Unidos en 3 días, tendremos que hacerlo rápidamente. Sí, 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 vuelas acá, das el seminario y te vas al día siguiente. Bueno, así fue. Entonces, estuve una noche en Randers, en Dinamarca, al día siguiente di el seminario y después del seminario Daniel me propuso la idea de dar un libro, un curso en Dinamarca al año siguiente, en 1990 creo que fue. Y estuve 3 semanas en Dinamarca y nos hicimos muy amigos, en todo el sentido de la palabra. Somos amigos íntimos, como hermanos. Y, y empezamos a trabajar juntos, a colaborar. Yo tenía un estudiante chino, Kun Wang, que fue la primera persona del mundo que usó Gibbs Sampling. Yo no sabía muy bien de lo que se trataba y este muchacho estaba buscando una tesis doctoral. Le digo, mira, Kunshan, está esta cosa que se llama Gibbs Sampling y que parece que es muy útil para hacer cosas bayesianas. De pronto me interesa como tema de tesis. Y en 1991 creo que publicamos el primer abstract con aplicaciones de Gibbs Sampling. Entonces comenzamos a colaborar con Daniel y con mi estudiante chino, quien fue conmigo a Dinamarca, creo que 1 o 2 veces. Y bueno, y en estas colaboraciones un día empezamos a hablar sobre la posibilidad de escribir un libro. Y Daniel y yo somos románticos de la vieja guardia y dijimos, ¿qué libro vamos a escribir? Y los dos convinimos, después de habernos tomado unos whiskies, vamos a escribir el libro que a nosotros nos guste, que sea un acto de amor. Bueno, y ese acto de amor se convirtió en este libro. Escribimos el libro que nosotros queríamos escribir sin pensar en si se iba a vender, si iba a ser un texto o una referencia. En realidad, como texto no es muy útil, pues no tiene un solo problema, no hay ejercicios. No lo escribimos con ese criterio. Afortunadamente fue bien recibido. Lo escribimos con muchísimo cuidado, el libro, muchísimo cuidado, tratando de evitar errores, de revisarlo, pedimos opiniones, especialmente porque Daniel es muy sensible con respecto a estas cosas. Si él escribe una cosa y comete un error y después la lee, le dan ganas de hacer harakiri. En fin, entonces creo que el libro, hicimos un libro que fue un acto de amor, quedamos contentos nosotros con el libro y afortunadamente fue bien recogido. Muchas personas nos dijeron, muchachos, ustedes se equivocaron con el título, porque haber puesto genética en el título fue un error. Hubieran puesto Likelihood and Bayesian MCMC Methods y tal vez se hubiera vendido más. No sé, pero tampoco importaba el título. Así que esa fue la génesis del libro y trabajamos como 4 años en el libro. Él fue varias veces, yo me fui varias veces a Dinamarca y me quedaba en la casa de él. Me convertí en una especie de mueble en la familia, porque trabajaba en el comedor, me sentaba y venían los hijos de Daniel Suárez, que eran niños, y me hacían de todo, me peinaban, me ponían ruleros, en fin. Y fue una época preciosa de nuestra vida profesional y bueno, quedamos contentos con el libro. Excelente, doctor. Doctor, bueno, ya estamos de regreso. Una falla técnica, pero ya se solucionó. Entonces aquí estamos de regreso con el doctor Daniel Llanola. Doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones para los futuros investigadores en el área de mejoramiento genético? ¿Qué le puede decir a esos futuros investigadores o a la audiencia de este canal en general con respecto a algunas recomendaciones, algunos consejos que usted pueda darle? Ah, vaya pregunta.
Hoy en día es muy difícil hacer la recomendación sobre los investigadores, porque por lo menos en Estados Unidos se están cortando todos los proyectos de investigación a todos los niveles, especialmente en ciencias biomédicas, ciencias duras. Han cambiado los tiempos. Pero la investigación es vocacional, como todas las cosas. Eh, Mi sugerencia es, sean curiosos, hay mucha literatura muy interesante en otras áreas. Para dar un ejemplo, estoy leyendo un libro de un economista que se llama Branko Milanovic y es muy interesante porque hace abordajes de todos los problemas de las sociedades de hoy y uno de los temas que toca es el de la desigualdad económica. Y presenta varios datos y cita trabajos que yo no conocía, que parece que el apareamiento homogámico en humanos, es decir, por ejemplo, uno anda, va al colegio A y conoce la pareja en el colegio A, entonces esas dos personas que van al colegio A se parecen más los unos a los otros que si uno es de un colegio A y el otro es del colegio B, o que pertenecen, digamos, a un mismo nivel de estatus socioeconómico o que tienen o que son miembros del mismo club deportivo. Entonces, hay una tendencia al apareamiento homogámico, cosa que sabemos que ocurre así, pero lo que no sabía es que el apareamiento homogámico parece que es un factor que contribuye a la desigualdad en las poblaciones, eh, al incremento del coeficiente de Gini. Y eso es totalmente consistente con lo que sabemos en genética cuantitativa, que el apareamiento homogámico estira las poblaciones, incrementa la varianza, en realidad la incrementa un número infinito de veces, contrariamente a la consanguinidad que la duplica cuando la consanguinidad es completa, pero el apareamiento homogámico potencialmente aumenta la varianza en número infinito de veces. Bueno, a lo que voy es que hay cosas formidables en otras áreas y hay que ser curioso y tomarse las cosas en serio. Al que le gusta la investigación es como cuando uno se enamora, lo siente en el sistema, lo siente en el corazón y hacerlo con el entusiasmo posible. Eso sí, no esperen convertirse en mega millonario, a menos que tengan suerte si les ocurre una idea brillante y larguen un producto al mercado y ganen mucho dinero. Pero, en fin, son tiempos difíciles por los cuales está pasando la ciencia en general. La ciencia está siendo lamentablemente cuestionada por razones muy oscuras y políticas y no son tiempos muy agradables. Cautela y optimismo. Eso es el mensaje. Excelente, doctor. Y ¿usted tiene algunos libros que pueda recomendar sobre mejoramiento genético que quizá a usted le agrade mucho, que pueda decirnos aquí en el canal? Bueno, en el área, en castellano, por ejemplo, Agustín Blasco acaba de largar un libro sobre animal breeding, mejoramiento genético. Mi copia la tengo en Uruguay, no recuerdo el título. Creo que va a ser traducido al inglés, está muy bien. Y hay un libro en portugués, que también lo tengo en Uruguay, que es de Gama, de Luis Gama, que es muy, muy, muy bueno. Y es fácil del portugués, no se asusten. Nosotros en Uruguay, como tenemos frontera con Brasil, ustedes también tienen frontera con Brasil, ¿no? Sí. Eh, Así está toda la zona esta del Asequibo, que en fin, está medio en disputa. Pero a nosotros los uruguayos nos cuesta mucho menos el portugués que a los argentinos. Los argentinos no le entienden nada a los brasileños. Pero el libro de Gama es muy bueno, es una de las cosas más completas que he visto para el nivel de licenciatura. Y para los que quieren ir más adelante, este libro de Sorensen, que acaba de salir en segunda edición, de Statistical Learning in Genetics Using R, es muy bueno, es un poco avanzado, pero está lleno de programas y problemas y recursos en GitHub que la gente puede hacer y creo que es un texto formidable para un para un curso de genética, de genómica cuantitativa, para así decirlo. Y bueno, esto es de viejo. Para mí el libro fundacional fue Falconer. Falconer sigue siendo un libro
Así El famoso libro de los conejos. es un libro estupendo, está tan bien escrito. Se merece que alguien reescriba a Faulkner desde una perspectiva más moderna. Pero yo lo conocí personalmente a Faulkner, una persona verdaderamente extraordinaria y extraordinariamente humilde, además. En fin, no, yo hace 8 años que me jubilé y si bien sigo semiactivo en ciencia, tengo menos contacto con los estudiantes. No era como antes, que todos los días nos reuníamos para tomar café con el grupo graduado. Yo cuando estoy acá en Madison voy a la universidad más o menos una vez cada 2 semanas, sobre todo por el estacionamiento, que es muy difícil conseguir el lugar para aparcar el auto y no estoy tan al tanto con los estudiantes. Pero he ido a congresos y no he visto cambios así paradigmáticos. Lo que sí es hay datos muy interesantes y cambios de enfoque, por ejemplo, todo el énfasis en emisión de gas metano, el consumo residual de alimentos, tratar de incrementar la eficiencia de la producción, todo tema de sostenibilidad, en fin. Hay cosas interesantes, pero no, la discusión es mucho menos ideológica que en los 70 y en los 80, que ahí sí le pegábamos duro al tema fundacional. Excelente, doctor, excelente. Bueno, nada más que agradecer por compartir de su tiempo, su experiencia para mí y para todos los seguidores de este canal de Estadística para Adultos en YouTube. Así que simplemente muy agradecido por su compañía, por conversar conmigo y bueno, vamos a decir por conversar con nosotros, porque seguramente cuando este video salga, todos los seguidores correrán a escucharte y los nuevos que van a venir. Bueno, muchas gracias a ti. Hoy es viernes, buen fin de semana. Felicitaciones a los hinchas del PSG que le ganaron merecidamente al Real Madrid. Y bueno, ahora hay que seguir con la Copa Mundial, con la Copa Europea Femenina, pues el fútbol por estos días es lo único que tenemos. Excelente, excelente. Recuerden todos suscribirse a este canal de Estadística para Adultos en YouTube, darle like y compartir para más videos. Hasta la próxima y saludos.